Bendito Padre Celestial, agradecidos, Señor, por la vida, agradecidos por poder estar delante de su presencia, agradecidos por sus bendiciones. No las podríamos enumerar, Señor. Comenzásemos a hacer lista, a hacer memoria de, son muchas, Señor, y como dijo el salmista, se multiplican, más que las estrellas, Señor, más que la arena de la mar. Gracias por tanta bondad, gracias por tanto bien. Gracias especialmente por la salvación que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Gracias por el regalo, Señor, del perdón, de la nueva vida, la verdadera vida, de la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias por su palabra. Ahora nos disponemos a pensar, a reflexionar en ella y pedimos que nos auxilie con su Santo Espíritu, Señor. Ilumine esa palabra, Señor, su palabra para nosotros. Ilumine nuestro entendimiento, nuestras almas, nuestros corazones. Y su palabra sea provechosa, sea útil, eficaz, Señor, para nuestra necesidad, para los desafíos que estamos enfrentando, para nuestras necesidades, Señor, del día a día. Y la obra que usted ha comenzado en nosotros avance un poco más, Señor. Usted nos transforme, usted nos perfeccione, usted nos haga más a la imagen de nuestro Señor y Salvador. En Cristo Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre oramos y en ese nombre le damos las gracias. Amén. Vamos a hablar un poco sobre vivir en libertad. Libertad, viviendo en libertad, podría ser el... Pienso que una de las obras más extraordinarias que ha tenido lugar sobre esta tierra, la primera sería la sinfonía de la creación, eso que se describe en Génesis capítulo 1, cuando Dios comenzó a hacer todas las cosas, que terminó con, esa creación terminó con la hechura del ser humano, del hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Y de allí que podríamos decir la corona de la creación, el ser humano. Ninguna otra obra, ninguna otra criatura hizo Dios a su imagen y semejanza, sino al hombre. Lo hizo a su imagen y semejanza. Fue el punto culminante allí de la creación. Y aparte de eso, y aparte de la encarnación de la divinidad, que como dice allá en Timoteo 3:16, el misterio de que Dios se manifestó en carne, no decimos otra cosa, eso es lo que creemos, eso es lo que manifiesta el Evangelio. Dios, siendo espíritu y siendo invisible, se manifestó en carne. Dios se manifestó en carne, en la persona del Señor Jesucristo. De allí que el mensaje del Evangelio, y siempre me detengo allí, siempre me emociono en ello, porque es que sí, el mensaje del Evangelio es Jesucristo es Dios. Jesucristo es divino, Jesucristo es Dios, Jesucristo por siempre con el Padre. Ese es el mensaje, la divinidad se manifestó en carne. Y aparte de esos hechos, la obra más grande que vemos sobre esta tierra y que se produce sobre esta tierra es la obra de libertad que Dios realiza en la vida de las personas. La obra de liberación, la libertad que Dios otorga a las personas, a los seres humanos, a los hombres y mujeres sobre esta tierra. No vamos a encontrar, pienso, mayores obras que esta. La creación, la encarnación y la obra de liberación, de libertad que Dios otorga a las personas. Y creo que es algo que por toda la Escritura, a lo largo de la Biblia, se presenta, se manifiesta ese hecho como un propósito rector de Dios. Dios obrando liberación, Dios otorgando libertad, Dios redimiendo, Dios
quebrantando las ataduras, Dios haciendo libre a las personas. Y hay muchos pasajes bíblicos que podríamos tomar para hacer referencia a este hecho. Solamente vamos a tomar unos versos que están en Juan capítulo 8, creo que es bastante claro allí. Le pido que me acompañe allí, en Juan capítulo 8, versos 31 al 36. Y allí nos encontraremos con unas palabras que el Señor dirige a un grupo de creyentes. Juan 8, 31 al 36. Y el verso 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y por todo lo que luego sucede, nos queda la pregunta, ¿habían creído en él? ¿En verdad habían creído en él? ¿Eran creyentes? ¿Eran simpatizantes? ¿Eran admiradores temporales del Señor? Porque aunque aquí dice que ellos habían creído en él, después, al poco tiempo, se le voltean al Señor y lo confrontan y están en desacuerdo con el Señor. Y no están de acuerdo con el Señor. Y por las mismas palabras que el Señor le dirige a ellos, que dice, Él les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, como que estaba por verse todavía. Entonces el Señor les dijo, si ustedes obedecen, ese permanecer es, si ustedes continúan obedeciendo mi palabra, van a demostrar que son mis discípulos. Entonces, mucha gente estaba con el Señor. Siempre es bueno recordarlo. Unos le seguían por curiosidad, otros le seguían porque tenían una necesidad, otros le seguían por moda, porque era la moda, todos están con el maestro, vamos nosotros también a ver de qué se trata. Otros le seguían porque el Señor hacía obras que ningún otro hacía, en fin. Pero el Señor entonces a este grupo de judíos, de creyentes, entre comillas creyentes, les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa frase debía bastar para que ellos quedaran admirados y dijeran, wow, Señor, sí, queremos entonces permanecer, queremos conocer esa verdad, tu verdad, la verdad, y queremos ser libres. Pero eso no fue lo que sucedió. Ellos se sintieron incómodos con esa palabra del Señor, se sintieron casi que ofendidos y le dijeron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú que seréis libres? ¿Cómo se le ocurre al Señor Jesucristo decir que van a ser libres si ellos son linaje de Abraham, hijos de Abraham, de la estirpe de Abraham, y jamás han sido esclavos? ¿Qué piensa este maestro? Jesús les respondió, verso 34, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos pensaron, estas personas pensaron que el Señor les estaba hablando de una libertad política, de una libertad social. Y ellos dijeron, bueno, pero si nosotros no somos esclavos. Pero hasta en eso estaban equivocados, porque ¿qué más esclavitud que Roma les tenía la bota puesta en el cuello? O sea, no eran libres porque Roma los tenía sometidos y no podían hacer nada sin que las autoridades romanas les permitiesen obrar. Pero hasta en ello estaban equivocados. Pero el Señor, a fin de cuentas, no le estaba hablando de una libertad política.
No les estaba hablando de, no estaba haciendo referencia a una libertad social. Y yo pienso que hoy día mucha gente todavía piensa que esa es la libertad que ofrece el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ofrece a las personas una libertad social, una libertad política, algo así como el gobierno justo, la democracia, el sistema ideal donde todos vamos a estar en paz y en armonía sobre esta tierra. Pero eso no es lo que vino el Señor a ofrecer. No es ese tipo de libertad de la cual el Señor vino a ofrecer. El Señor les estaba hablando de una libertad de otra naturaleza. Una libertad de otra naturaleza. Y es lo que un poco vamos a considerar en esta mañana, ¿no? Ellos, aunque no lo querían reconocer, no eran libres. Ellos, aunque eran ciertamente estirpe, descendencia de Abraham, hijos de Abraham, sin embargo, no eran libres. Ellos eran esclavos. El Señor les dijo, ustedes tienen un problema de esclavitud. ¿Qué diría usted? ¿Qué dice usted? ¿Es libre usted? ¿Qué tan libre es usted? No está amarrado, no tiene ningún nudo que le retenga. Piensa que no tiene nudos que le retienen. Piensa que no tiene ataduras, falta de libertad para vivir en la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué piensa usted? La primera pregunta, ¿qué sigue allí en la lámina? Que le haría es esto. La primera pregunta que le invitaría a que nos hiciéramos es esta. ¿Qué tan enredados estamos? En estos días, por las redes, uno encuentra, ve, se topa con cada cosa. Animalitos, mascoticas, de todo que a veces las rescatan porque se encuentran atrapadas en marañas, en redes, y de todo tipo, en el mar, en entornos de ciudades. Y si no fuese porque alguien se topó con ellas y se dio a la tarea de ir cortando todas las amarras, esas mascoticas mueren. Y nosotros, la pregunta que yo le hago es, ¿qué tan enredados podemos encontrarnos? Mire la siguiente imagen. Tal vez ahí no la vamos a poder detallar mucho, pero vamos a quedarnos allí un momento. Esa es una obra de arte, una escultura propiamente, hecha sobre mármol, eso será siempre un motivo de admiración, de asombro, como de un bloque de piedra, en este caso de mármol, un hombre, a fuerza de martillo y cincel, va tallando esa piedra, y va tallando, y saca algo así como eso. Y eso no fue ahora en nuestros tiempos de tecnología, eso fue por allá en el año 1700 y tanto. Un italiano, un artista italiano, se dio a la tarea de comenzar, y creo que le tomó cerca de, no sé si fueron 7 años, trabajando allí, dale y dale y dale. Y la obra se llama El Desengaño. La obra se llama El Desengaño. Presenta un hombre que está atrapado en unas redes y no puede liberarse de esas redes, y viene un ángel del Señor y con la palabra de Dios, que es ese libro que está abajo, el hombre recibe la libertad. El ángel viene y rompe la red para que el hombre comience a ver la libertad, pueda experimentar la libertad. El artista no importa tanto para nosotros hoy su nombre, pero como dato, Francisco Queiriolo
fue en el siglo XVIII. Esa está considerada su obra maestra. La siguiente imagen. Ahí está un poco más de cerca la obra. Ahí está un poco más de cerca la obra. Esa red simboliza el pecado y el ángel libera al pecador. En este caso es un pescador también y perdona sus pecados y le presenta la Biblia que está allí a sus pies. Para hacer énfasis de esta idea de liberación, el artista escribió inclusive un mensaje allí: romperé tu cadena, dice abajo, la cadena de las tinieblas y de la larga noche de la que eres esclavo, para que no seas condenado en este mundo. ¿Sabe que todo eso es piedra? Repito, todo eso es mármol. El hombre trabajó solo, sin ayudantes, y otros artistas no se atrevieron a ayudarle porque no quisieron trabajar sobre la red. No vaya a ser que trabajando sobre eso se partiera y se daña la siguiente imagen. Perdonen por falta de tiempo y tal, no pude buscar otras imágenes más claras. Pero allí está la mano. Y todo eso, repito, no es que se colocó, todo eso está labrado allí sobre la piedra y toda esa red anudada y cada nudo, todo eso está cincelado sobre la piedra y forma parte de la misma obra. Como imagen para nosotros, no tenemos a veces idea. Creo que la mayor parte del tiempo no tenemos idea del efecto del pecado sobre nuestra vida, de la obra tan opresiva del pecado sobre nuestras almas, que es más fuerte que una red de ese tipo, que es más fuerte que lo que humanamente, físicamente nos pueda atrapar. Y creo que la única manera de entender qué tan fuerte y qué tanto importa a fin de cuentas el pecado es que recordemos lo que el Señor Jesucristo tuvo que pagar en la cruz. Porque podemos pensar, bueno, el Señor murió porque tantos pecados tan terribles que hay en el mundo. Pero es que aunque no hubiera nadie más, sino solamente usted, si solamente fuera usted y sus pecados, si solamente fuese yo y mis pecados, el precio del Señor Jesucristo en la cruz sería el mismo. ¿Ha pensado eso? Dice, yo no soy tan pecador. Y es probable que usted no haya matado a nadie, que usted no haya asesinado a nadie, que usted no haya llevado una vida tan licenciosa, tan inmoral, tan corrupta, tan baja. Es probable. Pero aún así, con esos pecados más decentes, entre comillas, el Señor Jesucristo igualmente murió en la cruz por eso. Y si solamente fuesen esos sus pecados y ninguno otro, igual el precio sería el mismo. No sé si me explico. Entonces, tan terrible es mi pecado, sí, tan terribles son nuestros pecados. Tan terribles son nuestras mentiras, tan terribles son nuestra disconformidad con Dios, con la naturaleza del Señor. ¿Y qué tan grave, qué tanto nos roba de libertad del pecado? ¿Qué tanto nos restringe? ¿Qué tanto nos encadena? Tendríamos que ver entonces el gran énfasis que la palabra de Dios le da a este tema. La obra se llama redención, en la Biblia quiero decir, y redención es libertad. Y cuando la Biblia habla de redención, y redención está hablando de libertad. Y nosotros podríamos decir, como mucha gente lo ha dicho a lo largo de los años,
la obra que el Señor hizo al sacar al pueblo de Israel de Egipto a la libertad, ilustra la obra que el Señor hace al sacarnos a nosotros del pecado hacia Él, hacia la santidad, hacia el perdón, hacia la libertad. De igual manera. Y podemos decir quizás, pero yo no me siento atado. Yo no sé si usted dice, yo no me siento atado. Yo no me siento esclavo. No me siento esclavizado a nada ni nadie. Podemos decir como aquellos hombres. Pero yo creo que si nosotros somos un poquito más detallistas, reconoceríamos que nosotros nos pasamos la mayor parte de nuestra vida tratando de alcanzar una libertad, una mayor libertad. Pasamos la mayor parte de nuestra vida tratando de sentirnos diferentes, tratando de ser más libres, tratando de tener un sentido de libertad mayor, tratando de zafarnos, diría, del enredo del pecado y de la cultura del mal que nos rodea, que nos asedia, en la que nos movemos y todo ello. Y a menos que la palabra de Dios venga a nosotros, esa libertad es inalcanzable. Esa libertad no la podemos alcanzar a menos que la palabra de Dios llegue a nuestras vidas, venga a nosotros. Y podríamos decir la pregunta que dice, ¿qué tan enredados estamos? Seguimos. Esa puede ser la respuesta. ¿Qué tan enredado está usted? ¿Qué tan enredado estoy yo? ¿Qué tan atados nos encontramos en ese sentido? Imagínese, el rey David respondió, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso dijo él, pero eso fue él. Eso fue David, que en maldad fue concebido y que en pecado lo concibió su madre. ¿Y a nosotros? Y nosotros también. Entonces nosotros también podríamos decir, usted y yo también podemos decir, y tenemos que saber, que en maldad fuimos concebidos, que en pecado nos concibió nuestra madre. ¿Qué es lo que quiere decir esa frase? Que cuando nosotros que estábamos en el vientre materno, cuando apenas que estaba comenzando a generarse la vida allí con nosotros, ya el mal estaba allí metido con nosotros. Ya el mal formaba parte, ya el pecado formaba parte de nuestra naturaleza. Eso es lo que dice. Ya el pecado formaba parte de nuestra esencia humana. Cuando se virtieron, cuando se mezclaron los elementos, y aquí van el color de los ojos, y aquí va el color del pelo, y aquí va la estatura, y aquí van las características, y aquí va esto, también iba, y aquí va el pecado también, que le acompañará desde siempre, desde el nacimiento. De allí que alguien podría decir, no, los niños son puros. No, en cierta forma sí porque no han hecho, y en cierta forma no, porque ya vienen en pecado, venimos todos en pecado. Solamente hay una sola persona, un solo hombre en toda la historia de la humanidad que fue concebido sin pecado. Gloria, honra y alabanza para él. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. De allí tan importante ese hecho que la Biblia presenta del nacimiento virginal, de que el Señor Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo, porque entonces en él no estaba la esencia del pecado como ser humano. Pero esa es la realidad. ¿Sabe? Los nudos de nuestra esclavitud, los nudos de nuestras ataduras se tejieron desde el momento mismo de nuestra concepción. Y son tan intrincados y tan cerrados que a menos que un poder superior nos liberte, jamás podremos ser libres. Y eso es de carácter espiritual. Por eso es que la educación no puede libertar al hombre, al ser humano. Por mucho que lea, por mucho que estudie, por mucho que vaya a clases, por mucho que pase por ambientes académicos, la educación es inútil en ese sentido para libertar al hombre. Por bien que le ofrezca en otras áreas, es
impotente como recurso para darle libertad al ser humano en lo esencial. C.S. Lewis dijo, la educación, y propiamente la educación sin valores, dice, por útil que sea, lo que puede hacer del hombre es hacerlo un demonio más inteligente. Y usted verá personas que son preparadísimas, que son unos eruditos, que tienen conocimiento de todo, pero eso no los hace mejores. No los hace mejores personas. Y eso no les capacita ni les habilita para que sean libres del poder del pecado, de la tendencia del pecado, ni para que puedan agradar a Dios y servir a Dios o a su prójimo en libertad. No pueden hacerlo. Y esto es así, repito, porque la naturaleza de nuestros nudos es de tipo espiritual. Nuestras ataduras son de tipo espiritual. Nuestras esclavitudes están relacionadas con factores espirituales. Concretamente, con cuánto del conocimiento de la palabra de Dios hay en nosotros. ¿Cuánto del conocimiento de la palabra de Dios hay en nosotros? ¿Qué tanta libertad tenemos? Depende de qué tanto de la palabra de Dios usted tenga. Mientras usted más tenga de la palabra de Dios, más libertad tendrá. Mientras menos tenga de la palabra de Dios, entonces menos libertad tendrá. Es como una regla de 3. Es como una relación allí. El Señor Jesucristo le dijo a estas personas, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Número 2. Conocer la verdad. El Señor dijo, y conoceréis la verdad. Conocer la verdad. Le diré que conocer la verdad es una experiencia que transforma nuestra vida. Ese conocer la verdad es tener un tipo de experiencia con la palabra de Dios que transforma nuestra vida. Y no es solamente algo que aprendemos, la adquisición de conocimiento, no es solamente conocer algo. Ese conocer la verdad es tener un tipo de experiencia, de vivencia, de experiencia con la palabra de Dios que termina afectando y cambiando nuestra vida. No es algo que queda acá. ¿Por qué creo que es importante decir eso? Sabe que en este mundo, en el mundo, hay mucho conocimiento cultural del Evangelio. Hay mucha gente que es cristiana, entre comillas, culturalmente. Cuando usted va a las estadísticas y le dicen el tanto por ciento de estos son cristianos, pero de ese porcentaje la gran mayoría son cristianos culturalmente. ¿Qué quiere decir? Bueno, que crecimos en una cultura cristianizada, con los valores del cristianismo, que nos bautizaron cuando éramos niños, que nos llevaron allá, que nos llevaron a no sé dónde. Es un cristianismo cultural, que sabemos acerca de Dios, acerca de la cruz, acerca de la Trinidad, acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que reconocemos, no, la Biblia es la palabra de Dios, que el símbolo del cristianismo es la cruz, que Cristo murió por nuestros pecados para darnos salvación, pero todo eso está aquí y no pasa de acá, no llega acá, no transforma la vida. Yo vivo como un mundano, pero yo sé que Cristo es la verdad. No sé si me explico. En el mundo hay mucho conocimiento de ese tipo. Hay cristianos que son cristianos por herencia. Dicen ellos, bueno, mi abuela fue católico, fue cristiano, mi padre que y yo también soy cristiano, por una herencia, por tradición cultural. Y aunque muchas de esas personas tienen correcta información,
tienen correcta información sobre las palabras, sobre las enseñanzas del Señor, lo más probable es que la mayoría de ellos no han conocido la verdad. ¿Qué cosa? No han conocido la verdad, no conocen la verdad. Y por ello viven ajenos de la libertad que el Señor, de la que el Señor les habló. Viven ajenos de la libertad que el Señor ofreció. Por eso es que no se puede ser cristiano por tradición. No se puede ser verdaderamente cristiano por tradición, ni por herencia familiar o tradición familiar, sino que cada persona, independientemente de lo que haya pasado cuando niño, cada persona tiene que tomar una decisión en su etapa adulta, en su vida de persona adulta. Cada persona debe tomar la decisión si prestará oído al mensaje del Evangelio, a la invitación del Señor, y si dará pasos de acercamiento a la palabra de Dios. De eso se trata. Hay un momento cuando la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios comienza como que a alumbrar el corazón, comienza como a alumbrar el alma, son como relámpagos. El relámpago ilumina el alma de la persona. ¿Y qué cree usted que es lo primero que muestra ese alumbramiento de la palabra de Dios? ¿Qué cree usted que es lo que se manifiesta cuando la palabra de Dios da la luz, da el fogonazo? ¿Qué es lo primero que se hace evidente? ¿Qué cree usted? ¿Ah? Claro. Lo primero que se hace evidente cuando una persona es alumbrada por la palabra de Dios es que estoy mal, estoy en pecado, estoy en peligro, estoy en una condición, estoy atado, estoy amarrado, no me había dado cuenta, estoy muerto espiritualmente. Es lo primerito. Lo primero no es que la persona dice, ay, qué bonito esto. No, lo primero es que la persona entonces se siente y dice, estoy mal. Estoy mal. Lo primero que se manifiesta es que nuestra esclavitud. De allí que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, mis hermanos y amigos, tenemos que hacerlo como escuchando en ella y viendo en la palabra de Dios la voz de Dios. No vamos a leer un libro religioso, no vamos a leer un libro que nos habla de Dios. No es que nos habla de Dios, es que esta es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Es el mensaje de Dios. ¿Qué dijo Dios? Aquí está. ¿Qué quiere Dios? Aquí está. ¿Qué es lo que se ha propuesto Dios? Aquí está. ¿Qué es lo que Él dice que hará? Aquí está. Y cuando comenzamos a leerlo, una de las primeras cosas también que salta a la luz es que somos incapaces de vivir la clase de vida que acá se retrata. Somos incapaces de vivir el tipo de vida que acá se retrata, que acá se pide. Y por ello entonces necesitamos ser transformados. Necesitamos de esa obra transformadora del Señor en nosotros para poder vivir la clase de vida que se nos presenta como un modelo allí en las Escrituras. Conocer la verdad es una experiencia única o son varias experiencias. ¿Qué piensa usted? Conocer la verdad y la verdad os hará libre. ¿Será una experiencia única una vez y ya que yo conocí la verdad? Yo creo que se trata de muchas experiencias, de muchos momentos, de pequeñas y grandes decisiones, de intentos y reintentos por apropiarnos del conocimiento de la verdad, de tal manera que esta verdad venga a formar parte de nuestra vida, forme parte de nuestro ser, de nuestra manera de entender la vida, de nuestra manera de aprender a ver la vida. Y algo que va a suceder es que vamos a comenzar a amar
vamos a comenzar a amar la libertad que Dios nos ofrece. Amar la libertad que Dios nos ofrece. Vamos al tercer punto. La auténtica libertad procede del conocimiento de la verdad. La buena noticia que presenta el Evangelio es que usted y yo podemos ser libres si lo queremos. Podemos ser libres si lo queremos. Podemos ser libres si lo queremos. Solo es necesario que nos dispongamos a conocer la verdad. No importa cuál sea la atadura, no importa cuál sea el nudo, no importa cuál sea la prisión, cuál sea la cárcel. Si conocemos la libertad, si conocemos la verdad, seremos libres. Un hombre está preso de un vicio, cualquiera sea el vicio. Si esa persona conoce la verdad, será libre de ese vicio, podrá vencer sobre ese vicio. Una persona está presa de un mal hábito, está enferma de ese mal hábito. Un especialista del área de la conducta dice, bueno, un error lo comete cualquiera. Volver a cometer el error por segunda vez es es un suceso bastante desagradable. Pero volver por tercera vez a reincidir, dice, ya eso es un proceso patológico, ya eso es una enfermedad, ya eso es una enfermedad, que reincide, ya es. Y sí, y muchas personas vivimos enfermos en ese sentido, bajo esa descripción. Recaemos y digo, voy a cambiar y vuelvo a lo mismo, y voy a cambiar y vuelvo a lo mismo, y voy por acá y vuelvo a caer. Necesitamos ser libres. Así de sencillo, necesitamos ser libres. Libres de ese mal hábito, libres de esa prisión, libres de esa enfermedad, libres de ese patrón de conducta enfermizo, un patrón de conducta, un patrón de comportamiento enfermizo. Un hombre que no puede tener conexión a la internet, que no puede tener un acceso a la internet porque lo primero que va entonces se va hacia la pornografía. Está enfermo, necesita ser libre. Un hombre que no puede tener un carro porque tan pronto tiene un carro, lo primero que va es que termina en un burdel, en un prostíbulo. Está enfermo. Un hombre que no puede viajar porque tan pronto viaja y se encuentra en una ciudad aparte, lejos de la familia, entonces se entrega a los vicios y a la inmoralidad. Está enfermo. Un hombre que no puede reaccionar de una forma educada y decente, sino que cada vez que haga algo, entonces termina insultando a las personas y gritando y ofendiendo a las personas. Está enfermo. Está atado. Necesita ser libre. Y así podríamos llevarlo, y a veces los hábitos, estoy mencionando hábitos escandalosos, pero podrían ser cosas más ligeras, mucho más ligeras. Y necesitamos ser libres. No puedo leer la Biblia todos los días. Necesito ser libre de algo. ¿Por qué no tengo la libertad de leer la palabra de Dios? ¿Por qué no tengo la libertad para perseverar en la oración? Sino que siempre termino dejando la oración, abandonando la oración. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde estamos? C.S. Lewis, vuelvo a citar a C.S. Lewis, dijo, la libertad no consiste en hacer lo que nos venga en gana. Eso no es libertad. Sí, la gente de hoy día se pregona, esa es la libertad, hacer lo que nos venga en gana. Si usted quiere andar desnudo en la calle, salga desnudo en la calle, está libre, es libre. Si usted quiere atravesarse y tal, así hagan,
eso es caos, eso es anarquía, eso es libertinaje, eso no es libertad. La libertad, la verdadera libertad consiste en poder elegir lo bueno. ¿Sabe? La libertad consiste en que usted pueda elegir lo bueno. Que usted pueda elegir lo bueno. En tener la capacidad de elegir lo bueno. ¿Por qué no podemos elegir lo bueno? ¿Por qué no puedo elegir lo bueno? ¿Por qué no tengo fuerzas para elegir lo bueno? ¿Por qué no tengo la constancia para perseverar en lo bueno? ¿Por qué no tengo el ánimo para amar lo bueno, para desear lo bueno? Y me conformo con lo mediocre, me conformo con lo malo, me conformo con lo vulgar, me conformo con lo chabacano, hasta encuentro agrado en las cosas maliciosas. ¿Por qué? No soy libre, entonces no soy libre. Y es allí donde se hacen evidentes los nudos de nuestra esclavitud. A veces, inclusive reconocemos lo bueno, pero no podemos hacerlo. ¿Sabe quién se dio cuenta de eso? El apóstol Pablo. Romanos 7, ¿recuerda? Romanos 7, Pablo dice, pero yo encuentro que tengo un problema. Quiero hacer el bien y no puedo. Y yo voy y traigo, yo sé que eso es lo bueno y yo sé que eso es lo de Dios, pero no puedo seguir eso. Me siento un miserable, como estoy con un cuerpo de muerte. ¿Quién me puede libertar de este cuerpo? Y eso es lo que dice Pablo. Miserable de mí. ¿Quién me librará? ¿Quién me libertará de este cuerpo? ¿No es esa también nuestra experiencia, mis hermanos amados? Lo raro no es que nos sintamos así. Es normal que nos sintamos así, porque nacimos en pecado, porque en pecado fuimos concebidos, porque tenemos un cuerpo que está vendido al mal. Nuestro propio enemigo somos nosotros mismos, nuestro propio cuerpo. Tenemos una naturaleza que nos sabotea. Pero Dios, el Señor, nos ofrece la libertad. El Señor nos ofrece la libertad. ¿Y podemos ser libres a pesar de haber nacido? Sí, podemos ser libres, nos dice el Evangelio, a pesar de haber nacido en pecado. ¿Y puedo ser libre a pesar de tener un cuerpo que también que tira para allá? Sí, puede ser libre de esa esclavitud y vivir de una forma diferente por medio del Evangelio. Y es allí donde precisamente el bendito Evangelio brilla con más fuerza para nuestras almas, porque nos ofrece la libertad. Omar, nos ofrece la libertad el Señor y el Evangelio. Y cada uno de nosotros nos ofrece la libertad. No sé con qué está luchando usted. No sé cuál es la parte donde usted tropieza. No sé cuál es el reiterado fracaso que usted tiene en su vida. Pero el Señor le ofrece la libertad. El Dios de verdad le ofrece una libertad. Le ofrece la libertad. Pero es necesario, para que disfrutemos de esa libertad, que conozcamos la verdad. La batalla siempre será esa, conocer la verdad. ¿Por qué tan terrible? ¿Por qué importa tanto que si se predica la verdad o no se predica la verdad? Claro, porque eso hace toda la diferencia. Porque yo le diré, por ejemplo, que no es por confesiones. Declárese en victoria, declárese que no es así, no funciona así. La libertad no funciona así. Usted puede declarar, usted puede proclamar, usted puede decretar lo que usted quiera decretar. No funciona así. Así no funciona la libertad. Así no experimentará la libertad. Así no será libre. Así no se romperán sus ataduras. Usted tiene que conocer la verdad. Tiene que conocer la verdad. Tendrá usted que ponerse así, ¿ve? Y cincelar y cincelar y cincelar, y ir retirando y retirando para descubrir la verdad. Tendrá que permitir que Dios venga con su cincel y le taladre y le martille y martille y martille y le quite todas esas escorias para que entonces usted experimente la libertad en su vida. Tendrá usted que decir, sí, a mí no me gustaba, pero bueno, sí, tengo que reconocerlo. Tendrá que dejar su obstinación, tendrá que dejar su orgullo, tendrá que dejar su terquedad. ¿Sabe qué problema la terquedad nuestra?
Y por eso que no progresamos y por eso que no vemos la verdad, porque entonces somos tan tercos muchas veces. El problema de nuestra naturaleza, el problema de nuestro pecado. Pero el conocer la verdad es un prerequisito para alcanzar libertad. No se podrá alcanzar libertad hasta que se conozca la verdad. Es necesario que así sea. Y podrá decir alguien, no, tenga fuerza de voluntad. No, yo les digo hoy, no es asunto de fuerza de voluntad. No es asunto de fuerza, no es asunto de voluntad, no es asunto de empeño, no es asunto de querer. Tiene que conocer la verdad. Tiene que convencerse de la verdad. Es imposible alcanzar la libertad de la esclavitud del pecado sin conocer la verdad. Ahora, ¿qué decimos conocer la verdad? ¿Qué significa conocer la verdad? Conocer la verdad significa comprender la verdad. No se puede conocer la verdad si no la comprendemos. Entenderla significa entender la verdad, comprender la verdad, entender la verdad, creer en la verdad, confiar en la verdad y entregarnos a la verdad. Eso significa. Alguien dice, no, yo conocí la verdad. Lo único que yo no la pongo en práctica. No la he conocido entonces. Yo conocí la verdad, pero yo no la entiendo y a fin de cuentas, bueno, yo vivo mi vida de mi manera, pero yo sé que esa es la verdad. No la he conocido en absoluto. En cuarto lugar, la verdad requiere ser abrazada. ¿Sabe lo que es abrazar? Abrazar. Ah, pero ven acá, Eudy. ¿Qué aquí? Yo estoy aquí abrazado con Samuel. Ah, pero tengo que abrazar a Eudy. Me dicen, tengo que abrazar a Eudy. ¿Cómo hago para abrazar a Eudy? No, tengo que dejar a Samuel. Tengo que dejar a Samuel y abrazar a Eudy. Gracias, hermano. Algo tenemos que dejar para abrazar la verdad. ¿Qué tenemos que dejar? Claro, entonces, pero hay gente que pretende, a veces no sé, nosotros pretendemos abrazar la verdad, pero seguir abrazado con la mentira. No se puede. No podremos. Para abrazar la verdad tendremos que repudiar. Usé esa palabra, no sé de dónde salió, pero esa me gustó. Tendremos que repudiar la mentira. Y hasta que no repudiemos la mentira, no podremos abrazar la verdad. Así como no es posible amar a Dios y amar al diablo al mismo tiempo. Si amamos al diablo, no podremos amar a Dios. Y si nos decidimos amar a Dios, tendremos que aborrecer al diablo. O sea, la verdad y la mentira son mutuamente excluyentes. Tenemos que repudiar todo aquello que es contrario a la verdad. ¿Sabe que la Biblia, la palabra de Dios no es un listado de exigencias? Yo no sé cómo ve usted la palabra de Dios, pero yo quiero invitarle a que no la vea como un listado de exigencias. Tengo que cumplir con esto, tengo que cumplir con esto, tengo que cumplir con esto. No. La palabra de Dios, la Biblia, es la expresión del carácter de Dios. La Biblia es la expresión del carácter de Dios. No es una lista de requisitos, de algo, de principios éticos que yo tengo que cumplir. No. Aquí está el carácter de Dios, la forma de ser de Dios, lo que Dios ama, lo que Dios aborrece, lo que alegra el corazón de Dios, lo que Él quiere. Y entonces, a través de la Escritura, nosotros escuchamos la voz del Señor. Conocemos su voluntad. Descubrimos la naturaleza de su carácter. Cuán importante que conozcamos el carácter de nuestro Dios. La naturaleza del carácter. Percibimos la grandeza de su amor.
y finalmente aprendemos a amarle. Tenemos que aprender a amarle. Se aprende a amar a Dios. Pero para amar al Señor tenemos que ir a su palabra, no habrá otra forma. Para aprender a amar al Señor tendremos que ir a su palabra y a encontrarnos con Él a través de su palabra. Tenemos que amar la palabra de Dios, repito, para eso nos fue dada. Número 5 y último, mis hermanos. Todo nuestro bien está en el Señor. No piense, es una mentira, no piense eso, abandone esa mentira de que Dios le quiere quitar algo que es bueno para usted. Nunca, nunca, nunca. Nadie quiere más nuestro bien que Dios. Nadie nos ama tanto ni más que Dios. Absolutamente nadie, nadie. Si alguien quiere nuestro bien es el Señor. De manera que si algo nos pide, si algo nos quita, si algo nos invita a que abandonemos, es para nuestro bien, será para nuestro bien. El Señor quiere que disfrutemos de libertad en Él. ¿Nos va a quitar Dios la libertad? No, si yo me busco al Señor voy a perder mi libertad. No, al contrario, va a ganar libertad. Va a ganar libertad. Va a aprender a vivir en libertad. Se va a sentir libre, pero libre de alma, libre de corazón. Se va a sentir libre realmente. El mayor obstáculo para nuestra libertad no está en Dios. Está en nosotros mismos. Está en nosotros mismos. Que nos saboteamos por nuestro engañoso corazón, como dice Jeremías 17:9, que nos acostumbramos a una vida por debajo de lo que el Señor tiene para nosotros, quiere para nosotros. Pero que no nos quede en duda. La libertad es el tema, el gran tema del Señor para con nosotros. Queremos ser santos, estamos llamados a vivir vidas santas. Tendremos que ser libres. Tendremos que ser libres para andar en santidad, para vivir en santidad, en pureza, quiero decir. ¿Sabe que el anuncio del Señor, cuando Isaías habló acerca del Señor, dijo que el Señor vendría para libertar a los cautivos, para libertar a los oprimidos? Y cuando el Señor Jesucristo entonces leyó en el templo, en aquella oportunidad, no era en el templo, creo que en la sinagoga, y leyó en el libro del profeta Isaías y dijo: he venido para esto y vendré para esto, para dar libertad a los cautivos, para dar a los presos apertura de la cárcel, y dijo: hoy se ha cumplido esta palabra. ¿Entendemos nosotros que Dios nos da luz verde? ¿Sabe que Dios nos da luz verde, puerta abierta, total libertad, cuando el motivo que a nosotros nos mueve es servir a los otros? Cuando el motivo que está en nuestro corazón es servir a nuestros semejantes por amor, tenemos toda la libertad. ¿Sabe? ¿No le parece algo maravilloso? Que usted diga: no, Dios no me pone restricciones. Mi motivo es amar al otro y servir al otro por amor, entonces tenemos toda la libertad.
solamente nos dice, entonces diría el escritor, el autor del Nuevo Testamento, que no sea para lo malo, pero que sea para servirnos por amor unos a otros. ¿Cómo percibimos la palabra de Dios? Le diría, ¿cómo percibe usted la palabra de Dios? ¿La siente como una camisa de fuerza? Dice, me aprieta la palabra de Dios, me oprime, me resta libertad, me siento amarrado con ella. Deberíamos experimentarla, deberíamos percibirla como ella dice que es. Déjeme buscar aquí la frase, que no la... En Santiago 1:25 dice que ella es la ley de libertad. La palabra de Dios dice es la ley de libertad, la perfecta ley de libertad. Entonces, cuando usted vaya a la palabra de Dios, le dice, me acerco al libro que habla de mi libertad. Me acerco a la palabra, a la ley de libertad. ¿Cómo aprendemos a ser libres? Vaya a la palabra de Dios. Busquemos, leamos, estudiemos, oremos conforme a ella, tratemos de ponerla en práctica por obra. Pensemos de conformidad a ella. En Romanos 8:21 dice que el apóstol Pablo, en Romanos 8:21 el apóstol Pablo dice que la libertad que a nosotros nos ha sido concedida es una libertad gloriosa. Y debe representar mucho. Porque el apóstol dice, la misma creación, toda la creación va a ser llevada, traída a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo no puedo decirle mucho más en esta mañana. Solamente que el Señor tiene para usted un propósito, un diseño, una propuesta de una vida de libertad gloriosa. El Señor tiene para nosotros una propuesta de una vida de libertad gloriosa. Que nada nos ate, que nada nos amarre, que nada nos domine, que nada nos esclavice, que el enemigo no tenga dónde mantenernos allí oprimidos, que el pecado no nos oprima. Que experimentemos una libertad profunda, creciente, para vivir en la voluntad de Dios, para andar por este mundo a conciencia de que el Señor Dios Todopoderoso está con nosotros. Apoyándonos en Él, experimentando su poder, disfrutando de su salvación. De manera que agradezcamos al Señor, alabemos al Señor, adoremos al Señor por esa libertad que nos ha sido concedida y a la cual estamos invitados a profundizar para su honra, para su gloria y para nuestra satisfacción, para nuestra satisfacción. Le invito
Ore un momento, por favor, conmigo. Bendito Señor y Padre Celestial. Queremos agradecer, Señor, por la invitación del Evangelio, que en todo sentido nos invita, nos ofrece el que experimentemos una vida de transformadora, liberación, que usted ha prometido, Señor, que al conocer su palabra, al conocer su propósito, su verdad, la verdad, alcanzaríamos libertad. Y hemos experimentado, Señor, la realidad, la verdad de esa promesa. Pero aún, bendito Dios, necesitamos, Señor, crecer en ello, experimentar, Señor, esa libertad hasta en lo más recóndito, Señor, de nuestras almas y alcanzar la victoria, alcanzar la libertad, Señor, en aquellos aspectos de nuestra vida en los cuales estamos necesitados de una transformación, necesitados de una redención, necesitados de ver la victoria del Evangelio y ver la obra de renovación y transformación. Damos gracias, Señor, por su palabra que es verdad. Damos gracias, Señor, por usted. Produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Enséñenos a amarla. Enséñenos, Señor, a abrazar, Señor, esa palabra suya, amar la verdad, aborrecer, Señor, la mentira, repudiar todo aquello, Señor, que es contrario, Señor, a su palabra. Nosotros queremos también, Señor, permanecer en su palabra, conocer su verdad, la verdad, y ser verdaderamente libres, Señor. Solamente reconocemos nuestra necesidad. El poder es suyo, la virtud es suya, la gracia liberadora es suya, Señor. La verdad que redime, que liberta es suya, Señor. Nosotros solo queremos ser recipientes, Señor, objetos, Señor, de la obra de esa bendita obra suya, Señor. En Cristo Jesús, Señor y Salvador, tributamos a usted toda alabanza y le damos gracias en esta mañana. Bendíganos, Señor, y ayúdenos a vivir en esa libertad que usted nos ofrece. En Cristo Jesús. Amén.